Este jueves entramos a uno de los temas más llamados y más sonados en la astrología y es el famoso retroceder de Mercurio, una fase óptica que nosotros la podemos identificar desde el planeta, tomando como observación el planeta observador, y desde ahí que Mercurio va a empezar ahora este 26 de febrero a hacer su retrogradación y lo va a estar haciendo hasta más o menos el 20 de marzo, calculen ustedes. Entonces vamos a tener un poquito más de lo normal, un poco más de lo normal a Mercurio, decíamos en otro live. Por lo general Mercurio siempre dura máximo 3 semanas, unos 15 días, 2, 3 semanas en un signo. En esta fase, como lo vamos a tener en un periodo donde él va a estar haciendo una retrogradación, va a estar un poco más de tiempo, más de lo habitual. ¿Para qué nos sirve o para qué nos va a ayudar este tránsito o en qué nos va a poder movilizar? De todo eso es lo que vamos a hablar en esta semana, empezando hoy lunes 23 de febrero y darle como la pauta y hacerle el seguimiento a Mercurio, cuál es ese mensaje que trae. Mercurio es el planeta de los mensajes. Mercurio siempre que hace un stop, siempre que hace un pits, le llamo yo a estos planetas cuando están en esta fase retrógrada, es como un pits, es como una recarga, es como detenernos para analizar algo que a lo mejor pasa desapercibido en nuestra vida. Casi siempre esa es la función, tomado desde la astrología psicológica. Cuando un planeta entra en una fase de retrogradación, es ese tiempo, espacio donde nosotros analizamos, vemos. Con Mercurio también se observan cosas, se logra interpretar algo distinto y hay una palabra maravillosa que a mí me encanta de este planeta y es el discernimiento. Yo creo que esta palabra nos hace bien a todos, máxime por estos tiempos de tantos cambios planetarios, de tantos temas que hay en el mundo, de tanto ruido y demás, pues aprender a discernir es quizás un lujo, tener esa capacidad de discernir entre tantas herramientas y dentro de tanta información, porque ahora no es que falte, por el contrario. Mercurio nos cuenta una historia de que ahora sobra, ahora hay por demás, hay múltiples medios por donde enterarnos de las situaciones, de las cosas, hay distintas formas de poder administrar la información diferente a lo que era del 2000 hacia atrás, calculemos un tiempo más o menos así. Entonces, Mercurio es el que nos faculta cuando está en esta fase de retrogradación a ver cosas que por lo general estaban perdidas o cosas que nosotros habíamos subestimado. Fíjense que una de las palabras que nos ayuda a contener mucho la energía mercurial es la a subestimar. Bien sea que subestimamos a alguien, subestimamos un trabajo, subestimamos una profesión, entonces, a través de ese subestimar al otro o a través de subestimar alguna situación de la vida, pues cuando Mercurio hace estos pares, hace estos procesos de introspección, pues ahí es donde decimos por lo general, yo no había visto esto, yo no había caído en cuenta o yo no había relacionado, yo no había cotejado estos temas. De todo eso se encarga Mercurio y mucho más ahora porque lo va a hacer en el signo de agua, en un signo pisciano, en un signo que nos conecta a todos, porque si hay un signo que nos une y si hay un signo que habla de unicidad y que habla de esa participación homogénea del uno, pues ese es Piscis. Piscis es el signo del zodiaco que siempre está pensando como en el globo, como en todo, más en el globo que de pronto en la partícula o de pronto en algo puntual. Entonces, el pequeño Mercurio, porque Mercurio es muy pequeño en dimensiones astronómicas, de hecho es uno de los más pequeñitos del sistema, entonces ese pequeño Mercurio, esa pequeña idea, en semejante vastedad que le ofrece Piscis y haciendo un efecto retrógrado, aquí es donde nosotros también lo podemos interpretar desde una mirada psicológica como me pierdo, me pierdo, me pierdo, me pierdo, me dejo ir, me dejo llevar, me dejo perder, que no es malo, porque a veces es necesario perderse un poco, a veces es necesario como cerrar la vitrina, cerrar un poco tantas cosas y dejarnos de tomar tan en serio muchas situaciones que nos suelen suceder. Entonces, esta entrada de Mercurio este jueves no solamente es un reset de muchas cosas, no solamente es darnos cuenta de, sino también es podernos perder de esos panoramas y de estos temas tan mentales. ¿Qué quiere Mercurio? Mercurio es un planeta que tú
todo el tiempo quiere que tú estés ahí, que tú estés en algo, que tú estés haciendo, que tú estés observando, que estés utilizando las manos. A Mercurio le fascina comunicar. Entonces, cuando Mercurio está en una fase directa, como que la misión es ocúpate, mira, hazlo, escribe, llama, envía mensaje, lee, cuenta, escucha, aprende, enseña, como que Mercurio directo hace todos estos temas cognitivos que por lo general nosotros expresamos y de acuerdo a esto nosotros vamos interpretando y formando lo que para mí es la realidad o lo que para mí está significando mi vida. Por eso Mercurio, como viene de un signo tan eléctrico que es Acuario, Mercurio viene de una carga energética de mucho sistema nervioso, viene eléctrico, viene uraniano, viene tocado con mucha información porque acabó de salir del signo de Acuario donde se maneja lo que tú quieras, desde A hasta la Z, es como todo el abecedario. Ahora llega Mercurio como a estar muy flotante. No, Mercurio como llega a ser una estación de, bueno, no todo tiene que ser tan mental, no todo tiene que ser tan racional, y Piscis le ayuda a Mercurio retrógrado a que podamos generar todo ese campo de observación y de introspección en mí, como que esos espacios de poderme analizar, de poderme contemplar, la contemplación, esa es la palabra. Mercurio retrógrado en Piscis nos entra, nos ayuda a entrarnos en una fase de contemplación, como a encontrarle la inspiración, porque Mercurio en Piscis se vuelve muy inspirado, como la inspiración a lo que estoy haciendo. Bueno, todo esto que estoy escribiendo, este libro que estoy haciendo, este live que estoy haciendo, esto que estoy escuchando, esto que estoy hablando, ¿dónde está la inspiración? ¿Qué es lo que me inspira? Entonces Mercurio en Piscis retrógrado nos ayuda a que toda esa energía se vaya hacia adentro con un propósito, con el propósito de que nosotros podamos conectar con esa palabra de inspirarnos. ¿Qué requiere la inspiración? La inspiración obligatoriamente requiere que echemos un vistazo hacia atrás. Es muy difícil inspirarse si nosotros no vemos el camino que hemos recorrido. Entonces, por eso en esta fase, cuando Mercurio inicia su proceso de retrogradación, que no es otra cosa más que un efecto visual. En realidad no es que el planeta se devuelva. Si nosotros pudiéramos salir del globo, pudiéramos salir del planeta y observar a Mercurio, pues realmente no es que Mercurio se esté devolviendo, por el contrario, es que nosotros llevamos la delantera de acuerdo a la órbita del planeta y de acuerdo a la posición de Mercurio. Entonces, desde el observador planeta Tierra, al colocar el foco en donde está Mercurio, vamos observando que Mercurio se devuelve, pero no es que se esté devolviendo, es tan solo un efecto óptico. El planeta sigue en su círculo y sigue en parte de. Pero sí que de manera psicológica y sí que de manera en relación planetaria y zodiacal y del sistema, pues son esos momentos que en la astrología psicológica se ha tomado para generar una gran introspección acerca de mi vida y acerca de la gran inspiración que puedo tener. Dicho de otra manera, Mercurio retrógrado en esta fase faculta todas las capacidades que tenemos los seres humanos de poder encontrarle la inspiración y el sentido a lo que estamos haciendo en todas las áreas laborales, amorosas, de pareja, de hijos, de familia, de constelar, de situaciones, de proyectos, de todo. No hay un solo lugar que Mercurio no esté metido. No hay una sola parte donde Mercurio no se conecte con nosotros porque de hecho la función de Mercurio es justamente esa. La función de Mercurio es ayudarnos a formar o a interpretar lo que para mí es la realidad. Por eso Mercurio maneja dos caras. Mercurio es un planeta que tiene la facilidad de ser muy camaleónico. Entonces Mercurio maneja dos caras en el sentido de que tiene dos influencias en el sistema, en nuestro sistema nervioso y en nuestro sistema de, por ejemplo, en el sistema cognitivo, en la parte de hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Entonces Mercurio está trabajando estas dos líneas. Cuando Mercurio se pone retrógrado, nos ayuda a fusionar todos estos elementos para conectar con algo valiosísimo que le llamamos la intuición. ¿Ustedes se imaginan qué sería la vida de nosotros los seres humanos si no desarrolláramos la intuición? La intuición la tenemos todos.
A veces se ha creído que la intuición es de unos pocos o que solamente le pertenece a la gente psíquica o a la gente medium. Si no ve gente muerta, entonces no tiene intuición. Todos los seres humanos tenemos facilidades y todos los seres humanos tenemos la capacidad de intuir. Eso viene a ser el sexto sentido que nos conecta con Mercurio. Ese sexto sentido. Por eso es muy normal que a veces las personas dicen o hablan o de manera popular estamos hablando acerca de un tema y utilizamos esta frase de si mi sexto sentido no me falla, si mi sexto sentido no está tan mal, yo creería, y eso es lo que nos ayuda a interpretar también distancias, peligros, anchos, altos, fondos. Gracias a Mercurio nosotros podemos ver la vida literal con los ojos que la vemos bajo el lente de Mercurio. Hay un tema particular que maneja Mercurio cuando está en esta fase de retrogradación en el signo de Piscis y es conectarnos con nuestra zona Piscis, con aquellas experiencias que fueron tormentosas. Y entonces uno diría, ¿y qué tiene que ver eso? ¿O por qué lo hace? ¿Por qué Mercurio le da, llamémoslo de esta forma, por qué a Mercurio le da por llevarnos hacia situaciones o hacia experiencias que ya vivimos a mostrarnos todas estas imágenes del pasado, porque a Mercurio nos lleva hasta allá y nos trae, nos lleva y nos trae? Esa es la Z que suele hacer los planetas cuando retrogradan. Por eso cuando un planeta está retrogradando, forma una Z, ¿no? Y la función de esa Z es justamente devuélvete a una parte del ayer, conéctalo nuevamente con el hoy y haz ese zigzag, como ese pequeño resumen o esa capacidad interpretativa. Esto ocurre 3 veces al año, entonces acomodémonos porque esto no es nuevo, esto pasa todos los años y Mercurio hace una fase donde retrograda, está en, o bien sea, está retrogradando o está directo, retrograda, directo o estacionario. Esa palabra estacionario es depende para significar si Mercurio va hacia adelante o si Mercurio va hacia atrás. Recordemos esto, en observación al planeta. Realmente no es que Mercurio como tal se devuelva astronómicamente. ¿Qué pasa con este tema de Mercurio? Claro, van a haber unos signos del zodiaco que vamos a tener que estar más flojitos y cooperando que otros. Vamos a tener unos signos del zodiaco que favorece más y otros que nos invita como a hacer todo un trabajo de introspección. Yo voy a compartir la carta, como es usual, en este caso del día jueves, que lo vamos a tener en esta partecita. Entonces, compartiendo la carta del día jueves, vamos a darle como ideas y vamos a ir conectando un poquitico más para ver qué signos, cómo se manifiesta y cómo, de qué viene, ¿no? ¿De qué viene este Mercurio retrógrado en esta fase? Porque no siempre la función de Mercurio retrógrado es como la misma, ¿no? Cabe resaltar que él tiene también unas fases o tiene unos tiempos que son distintos. Es decir, de acuerdo al signo, pues también nosotros vamos a ver expresada la función mercurial. Depende si Mercurio está en un signo de tierra, si Mercurio está en un signo de fuego, depende en el signo que se encuentre Mercurio, pues asimismo vamos a hacer la interpretación de cuál es la función y qué es lo que nos está pidiendo o cuál es su trabajo a realizar. Esta carta que estoy compartiendo no es la de hoy, esta carta es la del día jueves 26 de febrero, cuando ya vamos a tener de pleno la energía de Mercurio. Y entonces, ¿de qué va? ¿De qué nos viene a contar esta energía? Bueno, lo primero que tenemos que saber es el tiempo que va a durar. Esto va a ser desde el 26 de febrero, vamos a colocar aquí para ilustrar un poco, Mercurio retrógrado. Mercurio retrógrado va a estar haciendo una fase desde el 26 de febrero y va a estar retrógrado hasta, calculen ustedes, más o menos el 20 de marzo, 19, 20 de marzo. O sea que nos esperan unos 25 días de este zigzag. 25 días donde Mercurio inicia su fase de retrogradación este jueves, aquí lo podemos ver, a 22 grados en el signo de Piscis, y va a devolverse, digámoslo, esto entre comillas, ¿no? Recordemos que en realidad no se devuelve, pero para poder entender el efecto, se va a devolver hasta 8 grados de Piscis. ¿Qué pasa acá?
Claro, Mercurio ya viene en ese círculo, hace su retrogradación hasta 8 grados de Piscis y luego se pone directo. Entonces, hay unas fases interpretativas que nos ayudan a analizar este evento. Hecho número uno, que durante esta fase de retrogradación los planetas que van a vincular a Mercurio retrógrado son, en este caso, Venus, claramente el nodo norte y claramente el Sol y también a Marte. ¿Qué significa? Que hay unas fases donde Mercurio retrograda y a veces, o por lo general, no suele tocar tantos planetas. Es decir, Mercurio hace su fase de retrogradación y no se encuentra con ningún planeta, no se encuentra con Venus, no se encuentra con el nodo, no siempre es así. En esta oportunidad, a partir de este jueves 26 y hasta el 20 de marzo, no solamente retrograda Mercurio, sino que lo va a hacer con un pase por estos puntos matemáticos y con estos planetas. ¿A qué nos está invitando? Que hay temas, por ejemplo, en relación al amor, claramente, temas de valor también, temas de propósito, temas de identidad y también temas de acción. Es decir, que esta fase de retrogradación de Mercurio se basa en cinco partes que va a estar trabajando. Parte número uno, Mercurio va a hacer conjunción retrógrado con Venus y esto tiene que ver con temas de valor. Fase número 2. Mercurio se va a encontrar con el nodo norte y esto no es otra cosa más que un punto de destino. Fase número 3. Mercurio hará una conjunción con el Sol donde también pedirá un reset acerca de nuestra identidad, propósito y lo que les contaba hace un rato, qué es lo que me inspira cuando Mercurio genera este punto casímico con el Sol, máxime cuando está en su fase de retrogradación. Cuarto, Mercurio va a estar conteniendo también la energía de Marte, es decir, cómo lo estoy haciendo. Entonces, son 25 días, mal contados, 24, 25 días donde nosotros vamos a poder tener mucho espacio de introspección, mucho espacio para analizar temas de valor propio, temas de propósito, temas de luz, temas de vida. Va a estar muy movilizado, va a estar muy con una temática muy profunda, con una temática de mucha identidad. También estos espacios, cuando Mercurio toca tanto planeta y va a estar haciendo, sobre todo en el nodo, es como replantearnos, básicamente, si esto que estoy haciendo es mi inspiración genuina, si parte de este propósito solar y parte de este propósito de lo que me gusta es tan pleno como para sostenerlo a mi vida, o si yo vine verdaderamente a esto. ¿A qué me refiero? Mercurio es uno de los planetas que le interesa mucho en donde nosotros fijamos la atención, a qué nosotros le ponemos atención y donde nosotros fijamos nuestra intención. Es decir, que aquí hay dos palabritas muy claves en esta parte de Mercurio retrógrado. Atención versus intención. ¿Dónde estoy colocando mi intención y dónde estoy colocando mi atención? Ambas son necesarias. Aquí no se trata de qué es mejor o qué es peor. Ambas son necesarias. La ventaja o lo que nos está contando Mercurio en esta fase de retrogradación es realmente el propósito de lo que tú estás haciendo con tus manos, con tu mente, lo que escuchas, lo que hablas, lo que dices, pues qué tanto se conecta con tu verdadero sentido, qué tanto se conecta contigo. Sí, Mercurio cuando retrograda en Piscis nos está diciendo también con esta fase de tantos planetas, no es mucha información la que necesitas, no es más cosas lo que necesitas. ¿Qué haces con lo que ya tienes? ¿Qué haces con lo que ya se sabe? ¿Hasta dónde logro llenar o hasta dónde logro para mí que sea suficiente y que logre tener un propósito de vida lo que yo he venido aprendiendo a lo largo de la vida? Porque cabe resaltar que cuando Mercurio retrograda en el último signo, como lo es Piscis, pues nos dice que ya hemos hecho todo un proceso desde Aries. Todo final se da en Piscis. Todo reset se da en Piscis. Todo análisis profundo se da claramente en el último signo del zodiaco, que es el que le corresponde como hacer esa disolución de proyectos, disolución de ideas y demás. Entonces va mucho más allá de un sentido espiritual, va mucho más allá, es como conectar ambas, ¿no? Es como conectar varios temas al mismo tiempo. Esto sería de una manera, digamos, lo más fácil si Mercurio únicamente retrogradara por defecto y ya, si no tocara ningún planeta.
Entonces, en esta línea de tiempo sí es donde podemos considerar esto un poco más profundo, ¿no? Ahora, estas son las generalidades que podemos encontrar con una fase retrógrada de Mercurio. Claro, si ustedes se fijan, a partir de este 26, que es jueves, ahora, mañana, martes y el miércoles es donde nosotros utilizamos la palabra estacionario. Es decir, que martes y miércoles Mercurio va a estar estacionario, ¿sí? Hasta hoy estuvo directo, hasta hoy lunes 23 está directo y ya martes, miércoles estacionario para entrar el jueves ya directamente en una fase de retrogradación. Entonces podemos decir que mañana martes y miércoles entra como en un vaivén donde hay cosas que se logran perder, logran diluirse en un poco. ¿Qué hacer estos 2 días, no? Este día de mañana martes y mañana miércoles con Mercurio estacionario, pues es muy bonito estar atentos a qué cosas se presentan en mi vida, sobre todo de manera pisciana, es decir, inesperada, qué situaciones se dan este martes y este miércoles, como para entender a partir del jueves, cuando ya empieza en su fase retrógrada directa, empieza en una fase de retrogradación hacia el grado 8, porque la meta de Mercurio ahora es llegar hasta el grado 8 de Pisces. Y fíjense que en el grado 8 de Pisces fue donde se formó el eclipse solar anular que tuvimos la semana pasada, día martes. Es decir, el nodo estuvo en ese punto matemático. Entonces, aquí vale la pena también resaltar eh, que si es benéfico, yo creo que es uno de los mercurios, por lo menos de este 2026, que nos va a ayudar bastante a conectar con nuestro propio sentido. Hay una palabra que me encanta que nace acá para definir todo esto y es la inspiración. Sí, la inspiración, ¿qué es lo que me inspira? ¿Qué te inspira a ti? Es como si Mercurio nos preguntara, venga, ¿lo que usted está haciendo sí le inspira? ¿Esto sí le gusta? ¿Esto sí le llena? ¿O es el momento? A veces con Mercurio, sobre todo en Piscis, logramos tener ideas y nosotros creemos que sí, soy de aquí. Claro, esto era lo que yo necesitaba. Y Mercurio retrógrado dice, uy, como que no tanto, ya como que no me va gustando tanto o ya como que ya no me siento tan bien en este trabajo. Pero días atrás o semanas, meses atrás, como que era wow, era lo mejor, era lo más magnífico, era como lo más bello, era como todo esto. Entonces es darse cuenta, también tiene esta fama de donde yo me doy cuenta, o viceversa. Venía en algo, también puede ser la otra fase, venía en algo que no me llenaba mucho, que no me conectaba tanto, y con esta fase de Mercurio retrógrado en Piscis, tocando todos estos planetas que ya mencionamos, pues ocurre en mí la fase distinta. Wow, yo no me imaginé que esto fuera tan agradable, yo no me imaginé que esto fuera que me fuera a gustar tanto. Yo creo que esta es mi verdadera vocación o es mi verdadera inspiración o mi verdadera pasión. Eso también puede pasar. Recordemos que con estos temas de Mercurio, que siempre maneja doble vía, pueden pasar las dos. O me puedo ilusionar más de la cuenta o me puedo desilusionar más de la cuenta. El hecho es que sea la una o sea la otra, cualquiera de las dos vías, pues nos ayuda dentro del proceso que vamos a encarnar, dentro del proceso que se va a ir gestando y dentro de lo que nosotros vamos a hacer en la cotidianidad. Bueno, aprovecho para hacer un stop, saludar a todas las personas que están en TikTok, a todos los que están también aquí en Instagram, bienvenidos también. Aprovecho para saludar a los nuevos suscriptores, a los nuevos seguidores aquí en Instagram también. He leído algunos de sus mensajes, a los que están en YouTube también. El horóscopo ya lo hicimos el día sábado. Ustedes pueden disfrutar del horóscopo en el canal de YouTube, los que me están preguntando que dónde está el horóscopo, ya se hizo este fin de semana, entonces lo pueden disfrutar también acá. Aprovecho para saludar aquí sus mensajitos. Dice Kiki, yo tengo sol en Virgo, ascendente, me sucedió, muy bien. Justo maestro, ¿cómo nos damos cuenta que podemos mantener en equilibrio el ilusionarnos y demás? Mira, esta palabra que dice, esto que cuenta Denia es muy cierto, no lo podemos evitar. O sea, no podemos evitar decirles yo, ah, sí, no, hay una fase donde ilusión y desilusión. No, no podemos evitarlo. Los seres humanos no estamos diseñados hasta ahora, ¿no? Hasta hoy 2026.
pueda que con el proceso de la inteligencia artificial y pueda que con todos estos temas y la tecnología logremos llegar a tales profundidades del sistema nervioso donde el hombre del futuro o donde nosotros lleguemos a estar facultados para poder controlar la ilusión y la desilusión. Posiblemente no se descarta. De hecho, dentro de los procesos neuronales y dentro de la ciencia que estudia específicamente la simbiosis humana y todos los temas de neuroplasticidad y ahora con todas estas nuevas tendencias de que ya se sabe que las neuronas no mueren, sino que las neuronas tienen la capacidad de regenerarse y demás, aunado todo esto, claro, de hecho las expectativas son altísimas de que el hombre del futuro, a manera adelante, futurista, pues logremos tener el control sobre la ilusión y la desilusión. No se descarta. Hasta el día de hoy, 23 de febrero del 2026, no existe el primer ser humano que tenga la capacidad de controlar la ilusión y la desilusión. ¿A qué voy con esto? Desde la psicología, como nosotros estudiamos la parte de cómo me ilusiono y me desilusiono, es un efecto que nos ocurre, es algo que nos pasa por defecto a los seres humanos. Entonces, decirle a una persona no se ilusione tanto o desilusiónate, pues decírselo es muy fácil. Ahora, que en realidad, de manera operativa, a través del control cognitivo, una persona pueda desilusionarse por cuenta propia o que una persona pueda ilusionarse por cuenta propia, no pasa. Por eso tú le puedes decir a una persona, ay, pero ilusiónate de esto que te estoy contando. Y la otra persona, ajá, no, pues sí, ya. Pero ¿por qué no te ilusionas? Ilusiónate como yo. O sea, aunque tú hagas lo que quieras para que el otro se ilusione, pues no lo vas a poder lograr. Y viceversa. Decirle al otro, desilusiónate de eso. Tampoco. ¿A qué voy? Es completamente humano, es completamente biológico. ¿Cuál es el manejo? Como no podemos controlar la subida de ilusión ni la bajada de desilusión, como no se puede controlar, lo que sí nosotros podemos hacer y donde verdaderamente influye la técnica, programación neurolingüística o donde verdaderamente trabaja la inteligencia emocional o donde verdaderamente trabaja la palabra nutrición emocional es a través de hacerlo consciente. Cuando nosotros somos conscientes de si estoy en subida o de si estoy en bajada, el hecho de hacer consciente en cuál de las dos fases estoy, eso sí que me permite comprender el panorama y generar un punto de apalancamiento a través del aprendizaje mismo del hecho que se supone estoy subiendo o estoy bajando. Gracias a eso, entonces nosotros podemos vivir la experiencia de ilusión y de desilusión y entender el aprendizaje de fondo. Fíjese que es distinto a controlarlo. Fíjese que es distinto a controlarlo, porque es algo tan biológico, es algo tan químico, es algo que ocurre a la velocidad del pensamiento que no lo podemos hoy por hoy evitar, ¿sabes? Pero que se propone a futuro, con todos los temas de inteligencia, se pueda llegar a ese control super máximo X Full HD de poderlo controlar. Por ahí va. Por eso cada uno de nosotros nos ilusionamos con unas cosas y nos desilusionamos de otras cosas. Pero esto es como respirar, ¿sabes? Es como decirle a un ser humano, no, pues mira, vive sin respirar, o vive solo inhalando, o vive solo exhalando. No, son dos mecánicas, fase céntrica y concéntrica, que hacen parte del mismo proceso de la vida que se dan por defecto. Algo así como diástole y sístole es un tema que va en comunión. Ahora, que yo lo pueda aprovechar y que en la marcha averigüe es distinto. Pero está muy bien esto, ¿no? Reconocerlo es la parte y es la fase que me permite, bueno, si yo ya soy consciente de que voy en subida, pam, 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 que estoy en ilusión, ti, 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 ti. Si ya soy consciente que voy en una subida como cometa, ¿sabes? Como pandero en agosto, hacia arriba, vámonos. Si yo ya soy consciente de que estoy en subida de algo, eso me permite decir, híjole, ¿por qué estoy depositando tanto y para qué? ¿De qué me estoy llenando? Entonces, más que controlarlo, es una etapa de nuestra vida donde sí podemos aprenderla, ¿no? Bueno, por aquí un abrazo, pero disfrutarlo como sucede, exacto, eso es bonito, no hay que reprimirlo, con conciencia, exacto, sí, claro,
se tiende, de hecho, como les decía, dentro de los estudios y los avances neuronales está ese, cómo poder controlar este tema de ilusión y desilusión. Por eso es que siempre decimos que Piscis o la casa 12 es muy heavy. Yo hablaba con alguien este fin de semana, para ser más exactos, el sábado, y hablábamos acerca de la casa 12 y hablábamos acerca de Piscis. Y entonces yo le decía a la persona, la casa 12 es muy heavy. Hablar de Piscis es muy heavy porque ¿cómo controlar lo incontrolable? O sea, ¿cómo controlo Piscis? ¿Cómo controlo mi inconsciente? Figúrate, es que poder decir que controlo la ilusión y la desilusión sería ser arquitecto de Piscis. Y ustedes saben que Piscis es la disolución absoluta. Piscis disuelve, Piscis es amplio, es infinito. Entonces, puedo tener la idea o puedo tener la creencia de que sí, de que yo estoy siendo el arquitecto de mi Piscis, de que yo soy dueño de mi inconsciente, cuando realmente lo que estoy es más perdido que el hijo del Inver. Pero bueno, por ahí va el tema de Piscis, por ahí va el tema de la retrogradación. Gracias a los que están aquí en TikTok con sus mensajes, gracias también, se ríen por acá, Metamorfosis. Metamorfosis, metamorfosis. Qué risa, dice por acá. Saludes, saludos. En mi ascendente, así mismo. Exacto, es un tema heavy con el tema. Para ponerle palabras a Piscis, de hecho, es todo un reto, ¿no? ¿Cómo ponerle palabras a Piscis? Justo eso voy. Yo voy pandero en febrero, dice. Por eso Piscis es el agua. Exacto, es como tratar de decir, no, yo agarro el mar y me lo traigo aquí para la casa. O cuán tan profundo es el mar. Si ustedes observan, dentro de los procesos medibles del océano, hay una parte donde no se sabe qué tan profunda es cierta parte del mar y donde no hemos llegado. Donde no hemos llegado de manera humana, hay ciertas profundidades del mar donde todavía no se ha podido llegar por una sola sencilla razón, porque todavía no tenemos tanta tecnología para sumergir la materia a tanta profundidad. Entonces estamos en ese proceso de expansión de conciencia, tanto hacia afuera, a nivel espacial, como de manera interna o de manera náutica hacia el suelo marino. Esto está interesante, ¿no? Pero es Piscis, el agua, evolución humana, me gusta eso. Listo, vamos a irnos un pedacito. ¿Listo? Vamos a irnos de manera rápida, ¿verdad? Si quisiera como hablar un poquito de estos procesos y me encantaría hacerlo signo a signo. No lo voy a hacer tan largo porque no es el horóscopo de la semana, pero sí observando a dónde le corresponde a cada signo para que ustedes como que también lo tengamos en cuenta, ¿no? Entonces vamos a ir colocando acá Mercurio retrógrado, que es el tema, y valdría la pena analizarlo, por ejemplo, para Aries. Mercurio retrógrado, por ejemplo, para Aries, le está pidiendo mucho trabajo de introspección en casa 12. Entonces, cuando Mercurio está retrogradando en la casa 12, yo creo que la mejor manera que un Aries puede vivir estos 24 días de Mercurio retrógrado es haciendo trabajo de yoga, trabajo de introspección, trabajo de mucha meditación. Si tú eres ascendente en Aries, tienes el Sol o la Luna en Aries, es un excelente momento aprovechar estos 24 días donde Mercurio estará retrogradando en tu casa 12 para ir de una manera mucho más profunda y lograr bucear dentro de tu psique y, ¿por qué no decirlo? Cuando Mercurio está retrogradando y hace conjunción con Venus, el nodo y Sol en la casa 12, ustedes, los ascendentes en Aries, soles en Aries, lunas en este signo, deben aprovechar para fecundar. Es un momento ideal para embarazar el inconsciente a través de una idea o proyecto. Embarázate, Aries. Embarázate con este Mercurio retrógrado. Embaraza tu inconsciente. Es el momento de gestar algo en tu psique muy mercurial, muy de proyectos, muy de ideas. Es una idea, es una idea, Mercurio es una idea, es una palabra, es un pensamiento, y al estar haciendo todo ese proceso de buceo interno en tu casa 12, pues embarázate estos 24 días, embaraza tu idea en la psique, créetelo, digámoslo de otra manera, es embarazar el pensamiento, tener esa capacidad de gestar ese producto o esa idea sintiendo, ¿no? Porque es muy pisciano y la casa 12 invita también a sentir. Entonces, Aries, ascendente, soles y luna,
utilicen esa energía y utilicen ese fuego que los caracteriza, que los quema, para que ustedes puedan embarazarse con Mercurio en algo que ustedes quieran lograr en su vida en los próximos 24 meses, en los próximos tiempos, sobre todo este 2026, y lo puedan llevar a cabo. Entonces, tener en cuenta que la realidad se va formando desde nuestra psique. Yo me atrevería a decir que Mercurio retrógrado en Piscis para Aries en su casa 12 es una de las mejores posiciones que tiene el zodiaco para hacer ese proceso de visualización interna con Piscis, de darle forma, de darle sentido y sobre todo recuerden que no es solamente pensarlo, porque cuando Mercurio está en otro signo sí que vale pensarlo, sino que aquí también pide sentirlo. Pero fíjense el derecho, es imposible sentir algo sin previamente haberlo pensado. Entonces, lo pienso, le doy forma, le doy imagen en mi psique, me lo creo, pero le coloco ese sentido que se llama emoción. Pónganle esa emoción para que tenga el contenido primario. Ahí es donde digo embarazarse, porque si no sientes, pues no pasa nada. Entonces creo que esa es la parte fundamental para los Aries o de soles y demás que ustedes puedan tener por allí. ¿Listo? Miremoslo desde otra mirada, veámoslo desde otra óptica para Tauro. Entonces, ¿qué pasa con Tauro? Si tú eres ascendente Sol o Luna Tauro, Mercurio retrogradando estos días va a estar en tu casa 11. Aquí ya no se trata tanto de meditar, aquí ya no se trata tanto de embarazarse como en el caso de Aries, que sí era muy casadose, muy Piscis. Aquí es el tema más de la 11. Aquí Mercurio pide ser más analítico y ser más perceptivo y tener la capacidad extrasensorial de verte, pero de manera consciente, ya no tanta meditación, sino de proyección a futuro. Yo creo que la mejor palabra o lo mejor que puede hacer un Tauro ascendente Sol Luna en esta fase de Mercurio retrógrado en la casa 11, realmente lo que haces hoy te lleva o te llevaría a donde quieres estar mañana. Aprovecha ese Mercurio retrogradando en esa casa 11. Si la respuesta es sí, lo que estoy haciendo hoy claramente me va a llevar a donde quiero estar mañana, que es el futuro, la casa 11, pues continúa en ese proceso, síguelo haciendo. Ahora, si la respuesta es no, esto que estoy haciendo no me va a llevar a donde yo voy a estar mañana, no me va a llevar allá, no me está llevando para allá. Si te das cuenta que no, pues apaláncate con ese Mercurio retrógrado en 11 y cambia. Dale el viraje, haz pequeños cambios, Tauro, cambia cosas, cambia detalles para que lo que tú hagas hoy, en efecto, te acerque a la casa 11, es decir, al futuro donde tú quieres estar mañana. Eso es clave para un signo como Tauro con este Mercurio retrógrado. Vámonos para Géminis. Si de pronto tú eres de signo Géminis, o en este caso tienes ascendente en Géminis, ¿verdad? Mercurio en estos 24 días de retrogradación corresponde en la casa 10. Excelente momento para Géminis, ascendentes, sobre todo, soles. Aquí va a estar haciendo una cuadratura Mercurio retro. Digamos que aquí Géminis tiene una tarea casi que doble a lo geminiano, una tarea doble. El compromiso de las lealtades. La casa 10, cuando Mercurio está retrogradando en Piscis, tocando ese nodo, está invitando a Géminis a ser más realista. La casa 10 exige realismo, la casa 10 exige Saturno, la casa 10 exige disciplina, la casa 10 exige realidad, la casa 10 exige de qué está, de qué esto va. Entonces un Mercurio retrogradando en la casa 10 para Géminis le está diciendo, aprende a decirte la verdad. O vibras desde tu propia verdad o vibras desde tu propia mentira. ¿Cuál de las dos quieres? ¿Por qué se pone tan severo para Géminis? Porque Mercurio es el planeta regente de Géminis y cuando hace una fase de retrogradación al primero que llama es a sus dos lacayos. ¿Y cuáles son los dos signos lacayos de Mercurio? Géminis y Virgo. Es a los primeros que llama al paredón. Es decir, cuando Saturno hace un movimiento, al primero que llama es a Capricornio. Cuando la Luna hace algo, al primero que llama es a Cáncer. Cuando Sagitario hace algún movimiento, al primero que llama
En este caso es a Júpiter o viceversa, a sus regentes, a su regencia. Mercurio retrogradando en casa 10 a los primeros que jala, a los primeros que le pide cuentas, pues en efecto es a Géminis y a Mercurio. ¿Qué pasa? Con Mercurio está en oposición y con Géminis está en cuadratura. Entonces, a Géminis le corresponde observar en estos 24 días de retrogradación eh, cuál de las dos te vas a quedar, cuál es tu verdad. ¿Cuál es mi verdad? Géminis, ascendentes y lunas. ¿Cuál es la verdad de tu vida? ¿Cuál es la verdad de tu éxito? ¿Cuál es la verdad de tu triunfo? ¿Cuál es la verdad de tu fracaso? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad que para ti quiere primar? No la verdad para el mundo, no lo que es en la casa 10 para los demás, sino para ti. Por eso se vuelve muy íntimo en Pisces, muy conectado con el nodo norte de propósito y le pide a soles Géminis, ascendentes y lunas en Géminis, aprende a decirte la verdad acerca de lo que quieres o acerca del mundo que sea importante para ti, ¿no? Es como de mucha autoridad. Cabe aclarar que esta posición pues hay que leerla en cuadratura. Entonces, lo que es cuadratura pues es flojito y cooperando, lo que es en trígono es riámonos todos, bombos y platillos, todos comemos del pastel, pero cuando el tema es en cuadratura, pues piano, piano el italiano, ¿sí? Sí, y más en la casa 10 donde es la casa de Saturno, autoridades, deberes y demás. Cáncer, por ejemplo, ¿qué invita un Mercurio retrógrado en Cáncer? Excelente posición. Estos cáncer vienen de para arriba, vienen palo arriba, cuesta arriba. ¡Ah! A Cáncer sí que le va a fascinar esta retrogradación de Mercurio. Si tú eres de signo Cáncer, ascendente Sol, Luna, ¡ay, qué delicia ser Cáncer o ascendente o Sol! Porque ese Mercurio dice, ¡pay! Lo logré. Cuando Mercurio retrograda en la casa 9, haciéndole un aspecto tan fluido a Cáncer, además con Júpiter que está ahí, pues es como decir, wow, llegó la oportunidad, lo que estaba esperando. ¿Se dan cuenta? Mercurio retrógrado no a toda hora es pleito, no a toda hora es problema, no a toda hora es cosa. No, 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 no. Es depende para cada signo, depende lo que esté pasando arriba. Sí, esto hay que leerlo despacio y con buena letra. Cáncer, pues qué rico, aprovecha este Mercurio retrógrado que, a diferencia de otros signos del zodiaco, ¿verdad? Por ejemplo, como a Géminis y demás, y a Virgo, que mencionábamos, pues a ti sí que te viene súper bien. Mercurio retrogradando, haciendo trígono a Júpiter, con nodo, con Venus, con Sol, con de todo, pues Cáncer es decir, wow, casi que no la logro. Esto que quería, ya lo conseguí. Entonces, si tú eres Cáncer, Luna, Sol, algo, atenta, atenta porque Mercurio retrogradando muestra oportunidades en la casa 9, oportunidades de crecimiento, oportunidades de estudio, oportunidades de hacer cosas con otros, oportunidades de decirse, ay, ya era hora que le pegara una. Pues por ahí va la cosa con Mercurio retrógrado para ti. Es decir, aquí Cáncer sí que puede celebrar un poquito estos temas y les va a gustar. Les va a gustar mucho esto a los Cáncer. Esto astrológicamente también se puede tomar como aspectos muy benéficos, de sentirse muy lleno, completo, completa, realizada. Y la ventaja, digamos que la palabra clave de un Mercurio retrogradando para Cáncer es encontrar algo que yo quería encontrar o algo que pasara y no se había dado y ahora sí. Esa es la gran ventaja porque está demasiado benéfico para este signo. Ahora miramos para Leo, ¿sí? Mercurio retrógrado para Leo le corresponde en la casa 8. Wow, este es un muy buen momento para que Leo pueda hacer un trabajo. Estos leones sí que van a estar hacia adentro. Introspección, es un quincuncio, es un aspecto que los invita a dejarse sorprender también por la vida, depurar, sacar, hacer cierres. Cuando Mercurio está retrogradando en Pisces, en ese nodo por la casa 8, es la oportunidad para Leo de salir de cosas casa 8. ¿Qué significa cosas casa 8? Recuerdos, imágenes, teléfonos, hacer como un cambio, decir, bueno, esto lo necesito o ya no lo necesito. ¿Lo uso o no lo uso? Es como hacer esa limpia, es ese sábado o es ese viernes donde empezamos a hacer aseo en la casa y empezamos a sacar. ¿Esto sirve o no sirve? Si sirve, pues a ver, que se note y pongámoslo en una usabilidad. No, no sirve porque se dañó, porque se cayó, porque se partió. Ok, chao.
basura, que se recicle. Y Mercurio reciclando y haciendo todo este proceso tan maravilloso para que Leo pueda contener y llenarse de una fuerza distinta. Cabe aclarar que le hará también un aspecto muy benéfico con los temas del ayer y con los temas emocionales y con los temas del nuevo Leo. Es algo así como un barrido neuronal, como un barrido totalmente cibernético, eléctrico de su sistema nervioso, típico también de que Mercurio tiene que ver allí, se pone como muy eléctrico en temas de la casa 8, muy visible y atender situaciones que ya pasaron. Entonces esto le va a gustar mucho a los Leo, ese Mercurio retrógrado, aprovechenlo y pues aprovecho también para leer, creo que es el signo que va a estar más movido con estos temas de, uno de los signos que estará muy movido con estos temas de Mercurio retrógrado. Pasemos a Virgo. Bueno, ¿cómo viene Mercurio retrógrado para Virgo? Esto va a ocurrir en la casa de las relaciones. Entonces, Virgo, claro, pues obviamente eso es como echarle sal a la herida, eso es como echarle sal a la herida, como echarle limoncito a la herida. Tal parece que con tantos finales que ha ocurrido, pues este Mercurio es como repasar, reevaluar, como hacer un resumen en cuanto a relaciones, nuevas relaciones, antiguas relaciones, como hacer ese backup. Cuando Mercurio retrograda en la casa 7 y además tocando a Venus, el nodo y tanta energía, es como ir un poco hacia el ayer, devolvernos a las imágenes, aceptar aceptar la riqueza de aquellos procesos que no terminaron en un final feliz con el otro. Entonces, aquí lo digo sobre todo por los nodos, por Venus, Piscis, las emociones, lo que quería vivir, los anhelos, las ilusiones y las desilusiones que hablaba al inicio del live. Entonces, este Mercurio en retrogradación los invita como hacer todo ese proceso de, bueno, esto fue rico con esta persona, amigos, amistades, parejas, todo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con los temas vinculares, me quedo con esto, me quedo con esta imagen, me quedo con estos recuerdos, esto me sumó, esto no me sumó, esto aprendí, esto no aprendí, esto me quedó faltando, y haciendo como todo esos insight, ¿no? Going on and back, estar como en dos líneas de mucha introspección acerca de las relaciones y cómo se hace ese proceso de sublimar. Yo creo que ahora Mercurio le permite eso a Virgo y ahí es donde va a estar como aprendiendo mucho tanto de lo que fue armónico como de lo que no fue tan armónico. Vamos a mirar Mercurio retrógrado para Libra. Aquí sí aprovecho para preguntar si hay de signo Libra, quiénes son de signo Libra, que estén por acá presentes en TikTok, de pronto en YouTube, en Instagram, en Facebook, Libra. ¿De qué viene este Mercurio retrógrado jueves 26 de febrero hasta el 20 de marzo? Estos 24 días es un Mercurio que va a estar trabajando mucho en la casa 6. Esto es benéfico para Libra. Hay varias cosas, ¿no? Primero, Libra. Venus al Mercurio al hacer la fase de retrogradación se va a encontrar con tu planeta regente que es Venus. Además, Mercurio retrógrado en la casa 6 es un gran momento para hacer reajustes, contratos laborales, que aparezcan cosas, solucionar temas del pasado que no estaban funcionando tan bien. Mercurio aquí da la facilidad de decir, a ver, esto es mío, esto es tuyo, esto lo hago, esto no lo hago. Como que todos estos procesos de introspección laboral, cotidianos y demás, yo lo encuentro muy bien, demasiado, demasiado bien. Además que no solamente Mercurio estará tocando a Venus en la casa 6, sino que hay posibilidades también, junto con ese aspecto tan armónico que forma de Júpiter en la casa 10, para que aparezcan nuevos cimientos y nuevas relaciones comerciales, de trabajo, de movimiento. Libra sí que se va a disfrutar también, es otro signo que le va a ir muy bien con Mercurio retrógrado allí en la casa 6 haciendo como limpieza de papeles, de escritorio, qué sirve, qué no sirve, qué sigo haciendo, qué no sigo haciendo, qué está funcionando. Muy benéfico para Libra. Además, casi siempre que Venus se encuentra con Mercurio en la 6, logro entender qué llegó a su fin, qué debo iniciar y qué contratos hacer y qué no. Entonces, esto es otro signo que va a estar muy beneficiado. Los Libra va a estar supremamente beneficiado con este Mercurio retrógrado. Aprovechenlo porque está muy laboral. Está muy laboral este Mercurio para ustedes. Bastante, bastante laboral, movido y con miras a crecer también.
Entonces, de ahí quisiera como la referencia de quiénes son de este signo. Escorpio, yo sé que aquí hay muchos escorpios, sobre todo en TikTok, hay harto escorpio. Mercurio retrógrado para Escorpio, eh, so bad, so good, no está del todo negativo. Yo creo que es una parte a sentir, es una parte a revisar. Aquí se forma un triángulo de elemento agua. Entonces, si tú eres Sol Escorpio ascendente o tienes la luna en Escorpio, pues todo esto va a estar en trígono, en una parte muy favorable para Escorpio. Reencuentros, situaciones que logro aterrizar un poco mejor, disfrutes de la vida, aprendizajes. Y Escorpio le esperan 24 días de mucha introspección. Mercurio al estar retrogradando en tu casa 5, pues conecta con los placeres, conecta con la voz interior, conecta con esa partecita de amor, de cariño, de armonía, de júbilo. Júpiter estará haciendo lo suyo desde la casa 9. Entonces Escorpio va a estar recibiendo aspectos muy fluidos en el sentir. De por sí que Escorpio es un signo dramático, o sea, Escorpio es el signo del drama. Escorpio es el signo colérico, es el signo apasionante, o todo está muy guau o todo está muy mal, o me encanta todo o no me gusta nada. Escorpio es de extremos, no digan que no, no vengan a decir aquí que no. Yo sé y conozco varios Escorpios, empezando por el suscrito con Luna en Escorpio, que eso es del cielo a la tierra y de la tierra al cielo y del inframundo al planeta y así, viceversa. A ver, ¿quién es Escorpio por aquí en TikTok? ¿Quiénes dicen que no? Aunque Escorpio siempre es un signo que lo niega, ¿no? No, 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 maestro Javier, no, nosotros Escorpio no, yo soy lo más de tranquila. Me decía una Escorpio, yo soy lo más de controlada. Por el contrario, imagínate. Pues bien, este es un tema que lo va a disfrutar mucho, es una energía muy enamoradiza también. Entonces, Escorpio, tal parece que estos 24 días van a estar haciendo como fluyendo, ¿no? Mercurio ayuda a fluir, Mercurio ayuda a que esta intensidad con Júpiter también en Cáncer, pues vaya haciendo lo suyo, ¿no? Está muy bien, sería genial que ustedes se apalanquen en la casa 5 y en la 9, que les apasiona y hacer de lo que les apasiona. Entonces, Escorpio, permítase en amar con este Mercurio retrógrado que va a estar haciendo bellezas en su casa 5 y ser amados también, ¿por qué no? Pasemos para Sagitario. Bueno, Mercurio retrogradando en Piscis, hay un mensaje para Sagitario y esto tiene que ver específicamente, vamos a ponerlo acá, para Sagitario, esto viene Mercurio en la casa 4. Otro signo que lo pone en alerta, otro signo que lo pone en alerta, claro, al Mercurio estar retrogradando en la casa 4, pues empieza a hacer énfasis en temas de hogar. Sagitario sigue pidiendo la vida temas de piso, temas de estructura. Hay un tema muy fluido para los mundos o las fantasías emocionales. Eso está con mucha fluidez para ustedes, los Sagitario, pero también esto pide mucha autoridad. Sagitario revisa con este Mercurio retrógrado, ponte a revisar todos aquellos esquemas de autoridad, cómo estás frente a los tuyos, de pronto dónde estás invadiendo espacios que no te corresponden o dónde estás pisando aguas que ya están caducas o espacios que ya no son tuyos o que ya sencillamente no vibras ahí por la razón que sea. Entonces, este Mercurio retrógrado a partir de este jueves 26 hasta el 20 de marzo invita a Sagitario a ponerse flojito y cooperando con temas de la casa 4, es decir, la estructura, el hogar, cómo lo estoy haciendo, cómo lo estoy manejando, si eres de pronto sol, ascendente o luna Sagitario y tienes hijos, cómo está haciendo el trato con los hijos, qué debes cortar, dónde debes exigir un poco más, dónde no estás revisando, dónde se necesita abrir un poco más el ojo, como que ahí la vida está pidiendo esto, ¿no? Ahora, si no tienen hijos, Sagitarios, pues también es una muy buena época para cambiar las cosas, hacer feng shui, removilizar, retirar, vender, remover todos aquellos aspectos de la vida que ustedes ya no utilizan. Como que aprovecha ese Mercurio retrógrado en el cuarto de San Alejo para estar haciendo una limpia de todo aquello que ya es caduco, que está roto, que sencillamente no sirve y donde se requiere un nuevo sistema
de vida, un nuevo suelo también. Muy bonito para hacer ajustes en la casa, si se requiere también. Capricornio. Bueno, ¿qué hay para Capricornio con este Mercurio retrógrado? Corresponde en la casa 3. Un Mercurio retrogradando en sextil para Capricornio los invita a revisar muchos temas, asuntos de estudio, ¿sí? Temas de pasiones, a buscar también una inspiración distinta. Cuando Mercurio retrograda en su propia casa, pues hay que revisar también situaciones con los cercanos, vecinos, con amigos, socializar más, ¿por qué no? Nuevas amistades también, antiguas amistades también, como que volver a revivir esos vínculos que a veces creemos que los únicos vínculos que son necesarios en la vida es como que la pareja, o de pronto los hijos, o de pronto mamá y papá, y no. Mercurio retrógrado en la casa 3 también dice, bueno, ¿y cómo te la llevas con los demás, con el colectivo? ¿Cómo está el tema de amigos? ¿Cómo está el tema social? En la casa 3 se hacen proyectos, entonces también es un momento ideal para que Capricornio revise los temas de su agenda, cómo está esa agenda. Pueda que no sea algo que le cueste mucho trabajo a Capricornio porque tienden a tener como una agenda muy, muy marcada, pero no está de más que revisen temas. Hay un excelente movimiento para que ustedes en esta retrogradación o en esta introspección que va a estar haciendo Mercurio estos 24 días, también revisar documentos importantes que se requieran, que sean de sumo interés para ustedes acerca de su profesión, acerca de lo que hacen, acerca de estatus. Y para iniciar proyectos de estudio es excelente. Por ejemplo, Capricornio, si eres de signo solar, ascendente o luna Capricornio, pues juicioso, métete a estudiar algo, empieza un curso, empieza algo que te guste, que te haga sentido, que te conecte mucho como con tu intuición también, con estos temas. Creo que es de lo que viene ahí. Entonces, Capricornio a estudiar más de lo normal, a estudiar nuevas cosas. Las dos, Mercurio también hace énfasis en esos temas de proyectos vinculares. Creo que es un muy buen momento. Vamos a ver para Mercurio retrógrado, para el signo de Acuario, un mensaje que le pueda apoyar. Entonces, Acuario, vas a tener a Mercurio retrógrado en tu casa 2. Esta es una casa de finanzas. Mercurio pasando por las finanzas, pues hace como deudas por pagar, asuntos pendientes, ¿no? La casa 2 no solamente es el carro, la casa y demás, la casa 2 también son gastos. Entonces, cuando Mercurio está por allí, también invita a ser un poco más reflexivo en cuánto estoy gastando, cuánto estoy devengando, como que hacer cuentas, ¿no? Mercurio aquí no se vuelve tan pisciano, sino por el contrario, para Acuario, como muy estructurado dentro de cómo me estoy midiendo, cómo hacer ese zigzag y reevaluar acerca de los valores, las posesiones, el trabajo, cómo me administro. En la casa 2 buscamos esto. También en la casa 2 le sirve mucho a Acuario para que durante este proceso de Mercurio retrógrado ustedes también encuentren llenarse a través de sus vínculos emocionales, recordando que siempre la casa 2 invita a estar pendiente de los temas de dinero, los temas financieros, pero también en la casa 2 se trabaja autoestima. Entonces, si Mercurio está retrogradando y va a estar haciendo conjunción con Venus y va a estar haciendo temas con el nodo y demás y con Marte, entonces es un excelente momento para trabajar autoestima. Todos los seres humanos tenemos autoestima, pero a veces es necesario recargar esas dosis de amor propio que nunca otra persona las va a poder llenar. Entonces, si no aprendemos a llenar, literal, Mercurio, con Mercurio hay que aprender para Acuario, aprender a llenar las vasijas emocionales. Cuando las vasijas emocionales no se llenan, pues es muy fácil que por defecto salga la víctima, ¿verdad? Entonces, aprovecha este Mercurio retrógrado en tu casa 2 para llenar aquellas vasijas de amor propio, autoestima y ser más conscientes de ese punto víctima, ¿no? Piscis, bueno, vamos para Piscis. Piscis, Mercurio retrógrado en tu casa 1. Ay, qué delicia eso. Piscis, vea, mira, Piscis viene de muy buenas a muy buenas, ¿no? Un Mercurio que retrograda en Piscis en la casa 1, pues hace identidad, cuidado personal, quiérete, ámate, hacer como estos temas de
digamos que aquí vale mucho la pena también con este Mercurio hacer algo, hacer un plan y permitirse ser como niños, como niñas. Fíjense que Mercurio de todas maneras trabaja la niñez. Mercurio es un planeta que nos lleva en Piscis y en la casa uno a los primeros inicios de mi vida, de cómo fue mi niñez, de cómo fue mi infancia, de cómo lo hice, cómo me reía, cuáles son aquellos pensamientos o cuáles fueron aquellas promesas que me prometí cuando estuve en la casa uno. Ahora máxime que va a estar con Venus, con el nodo, con Sol, con Marte, haciendo todo este insight, pues cuáles fueron aquellas promesas que te hiciste, Piscis, por allá, cuando eras una niña o cuando eras un niño, cuáles fueron aquellas promesas. Mercurio retrogradando en esta casa uno los invita al ayer. ¿Y cuáles de esas promesas te has cumplido al día de hoy y cuáles hacen falta por cumplir? Creo que es un muy buen momento para trabajar tu niño interior, tu niña interior, para trabajar en ti, tu casa uno, mi reflexión, mi mente, mis primeros años de infancia. Claro, es un momento ideal para hacer ese backup y apalancamiento que te sirva en el hoy, como ese recuento de esto ya me lo cumplí, esto no me lo he cumplido, este viaje no me lo he dado, este viaje ya me lo di, esto está por hacerse y esto no. Como que aprovecha ese Mercurio retrógrado ahí en tu casa uno para ver todos estos temas. Fascinante ese Mercurio. Pues muy bien, mira, los invito este domingo. Este domingo vamos a estar online en vivo hablando acerca del eclipse, porque se nos viene la próxima semana, de hecho, vamos a estar de eclipse la próxima semana, el eclipse lunar. Vamos a estar haciendo un evento, cordialmente invitados, de eclipse lunar. El evento va a ser este domingo. Vamos a hacer el evento este domingo, entonces tienen esta semanita para inscribirse. Va a ser online en vivo. Si estás en Chile, Uruguay, Paraguay, México, Colombia, donde estés, te puedes inscribir y vamos a estar haciendo todo el recorrido y haciendo unos rituales también. Vamos a estar reunidos para vivir el eclipse, dar todos los tips y también buscar la mejor manera de qué nos viene a enseñar este eclipse, cómo nos contiene y con sus propias cartas natales estaré pasando carta a carta para específicamente decir cómo va a estar trabajando el eclipse del 3 de marzo, que será la próxima semana, cómo va a estar trabajando en cada una de sus cartas, en cada una de sus vivencias y de experiencias. Estaremos haciendo un ritual, por eso el domingo, este domingo que viene, será nuestro encuentro, para que ustedes alcancen a tener el domingo 1 de marzo, el lunes 2 de marzo, alcancen a tener los ingredientes, lo que se necesita para hacer todo el ritual de recibir el eclipse lunar este 3 de marzo. Entonces, cordialmente invitados, ¿dónde se pueden suscribir? Pueden enviar, se pueden inscribir para enviar los mensajes que ustedes envían mensajes en Instagram, si me están viendo en Instagram, en TikTok, en las distintas redes sociales, ahí en YouTube. Ustedes encuentran el link en la página de la escuela, Centro Holístico Javier Aragón, y se pueden inscribir para el eclipse que vamos a tener este domingo 1 de marzo. ¿Cuándo es el eclipse lunar? El eclipse lunar va a ser el día 3 de marzo. Por eso nos vamos a reunir este domingo, 1 de marzo, vía online en vivo. Entonces, si estás en Uruguay, Paraguay, Chile, lo puedes hacer. Dice por acá Metamorfosis, flojita y cooperando. No tan flojita. Ah, caramba, no está tan flojita ni cooperando. Me encantó este live. Al fin, ya era hora, ¿no? Para cáncer. Ah, te gustó por cáncer. Te gustó por cáncer, ¿no? Sí, sí, sí. Mercurio retrógrado no siempre es malo, Mercurio retrógrado. Bueno, tampoco vamos a decir que, no, pero a veces sí, a veces hay un Mercurio. Yo he leído años atrás Mercurios que digo, Dios santo, viene de todo a todo. Y sí, casi siempre se ha ido el WhatsApp y pasan cosas y se caen las redes y bueno, hay varios temas también. Pero este viene mucho mejor. Bueno, nos vemos entonces los que quieran. Se pueden suscribir, los espero. Gracias por este maravilloso momento. Qué rico haber compartido también con ustedes. Aprovechemos esta energía que nos trae Mercurio retrógrado. Van a ser 24 días, es más lo que aporta. Estará haciendo unos efectos trígono con Júpiter que está en cáncer
Ya sabemos que Cáncer va a ser el más beneficiado con ese Mercurio retrógrado. Los dos signos que están retados a estar muy, muy, muy flojitos y cooperando, claramente Géminis, Virgo, porque si Mercurio va a estar retrogradando en Piscis, hace oposición a Virgo, entonces unos temas de enseñanza para Virgo, y si está retrogradando en Piscis, pues está haciendo cuadratura a Géminis, entonces otro signo también, ya sea de Sol, ascendentes o lunas, Virgo o en este caso Géminis, pues ahí están en tarea, ¿no? Además que Mercurio es el planeta regente y cuando un planeta está en fase de retrogradación, a los primeros que llama lista, pues obviamente a sus signos que rige. Un abrazo para ustedes, excelente inicio de semana. Aprovechen este lunes 23 de febrero, que estamos vivos, que todavía Mercurio funciona. Cuando deje de funcionar, nosotros seremos los primeros en darnos cuenta. Mientras eso pasa, aprovechemos la vida, disfrutamos, riamos, aprendamos, enseñemos, hagamos todo lo que sea necesario para sentirnos también vivos. Recuerden que con Mercurio retrógrado no hay que esperar a sentirme para hacer, sino por el contrario, debo hacer para sentirme diferente. Feliz inicio de semana. Cuídense mucho. Gracias.